buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos, a todas por asistir a esta presentación del primer concurso de datos abiertos del Cabildo de Tenerife, Ideas de Reutilización, que vamos a presentar a continuación. Por mi parte, explicar muy brevemente cómo va a desarrollar esta presentación telemática. En primer lugar, intervendrá don José Miguel Ruano León, vicepresidente segundo y consejero insular del área de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, para explicar este primer concurso y su desarrollo. A continuación tomará la palabra el director de la oficina de Altia en Canarias. Altia es la empresa adjudicataria por parte del Cabildo. El director de la oficina de Canarias, Manuel Saz, para detallar un poco más cómo se va a desarrollar este concurso. Y finalmente explicaremos el funcionamiento del portal y una parte en la que animo a todos a mantenerse y a asistir, que será un ejemplo de casos de reutilización. Mostraremos algunos casos prácticos de cómo se pueden aplicar los datos abiertos del Cabildo del Tenerife, del portal del Cabildo de Tenerife, datos.tenerife.es, para desarrollar nuevas aplicaciones y soluciones precisamente encaminados a los objetivos de este concurso de datos abiertos, a esas ideas de reutilización. Simplemente, antes de darle paso al representante del Cabildo de Tenerife, explicar el funcionamiento de esta webinar. Será grabada para su posterior difusión, pero no se visualizan ni los nombres de los asistentes ni sus imágenes, ya que las cámaras están cerradas. Y sobre posibles dudas sobre las bases del concurso de datos abiertos, remitimos en todo caso a que se consulten de forma específica en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife, donde ya están publicadas. Preferimos que se consulten al margen de lo que podamos explicar aquí, pero para tener unos detalles concretos y evitar ningún tipo de confusión al respecto. Y ya sin más, empezamos con esta presentación del primer concurso de datos abiertos del Cabildo de Tenerife. Toma ahora la palabra don José Miguel Ruano León, vicepresidente segundo y consejero insular del área de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Altia Comunicación su trabajo, su contribución a que el Cabildo pueda articular a través de esta gran empresa de comunicación estatal toda la política que estamos haciendo en materia de la difusión de datos. Y creemos que la idea del concurso, la idea de este concurso de datos abiertos, representa un gran avance en toda la política que hasta el momento estamos haciendo en todo el ámbito de la transformación digital y específicamente en lo que esta materia representa. El Cabildo, que es quizás una institución muy conocida en el archipiélago, pero poco conocida en el territorio peninsular, básicamente porque la estructura insular solo la tienen los dos archipiélagos, el archipiélago canario y Baleares. Es una institución muy fuerte en el conjunto de la organización institucional de la Comunidad Canaria. El Cabildo es una institución que representa a los habitantes de la isla y como administración pública ejerce funciones de gobierno insular con respecto a muchísimas competencias, muchas de ellas propias, como una gran entidad local que es, y a su vez otras como institución de la Comunidad Autónoma Canaria, recibiendo de la comunidad directamente traspaso de competencias y algunas delegaciones también de competencias. Se ha caracterizado este cabildo en particular, el de Tenerife, por ser una administración señera dentro de las administraciones insulares y también incluso en el marco de algunas políticas dentro del propio Estado español, también porque tiene un gran sector público institucional. Es decir, después de la Diputación de Barcelona, el Cabildo tiene un sector público muy amplio, con muchísimas empresas, entidades empresariales, algunos organismos autónomos potentes y por tanto la política que hagamos en el marco del propio Cabildo a nivel general va a ser una política que va a ser muy útil en todos los aspectos, en todos los ámbitos institucionales de la isla de Tenerife. La aplicación de los nuevos paradigmas como la gobernanza o el gobierno abierto, que conllevan nuevas formas de organización vinculadas también al desarrollo de las TIC, son modelos que exigen modificar formas tradicionales de relacionarnos con la ciudadanía. Por ello, más allá de que seguimos prestando servicios directos a la ciudadanía de forma presencial, más allá de que esa
necesidad, sobre todo en determinada franja de personas, determinada franja de edad de determinadas personas, es imprescindible que el acceso digital sea la respuesta más común, inmediata a los servicios que la ciudadanía nos demanda. Y en particular, en ese sentido, deseamos impulsar con decisión todo lo que se refiere a la modernización, a la idea de una modernización administrativa que se inició en el Cabildo con un primer plan de modernización, el Plan de Modernización 2020-2023. En él se constató la necesidad de mantener, tras él, digo, se constató la necesidad de mantener su continuidad. Es una idea que tenemos articulada, a pesar de que, digamos, todavía desde el punto de vista de la eficacia de aquel primer plan hay algunas cosas por valorar. Creemos que es imprescindible poder impulsar un segundo plan, estamos en eso, y además con una vocación de continuidad, una vocación de permanencia de ese plan. En todos esos mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora deben ser pues, continuos en el tiempo. Y dentro del plan, las medidas de gobierno abierto tienen especial relevancia. Estamos trabajando en la configuración de la unidad del dato. Creemos que esto para nosotros es fundamental y por eso es tan importante la convocatoria de estos concursos. La idea de contar con una futura unidad del dato requiere que podamos contar con apoyos externos, personas que contribuyan con su conocimiento, con su dedicación a fortalecer esa idea. Y a su vez todo eso se inscribe dentro de ese marco del plan de modernización y de transformación digital, ¿no? Tenemos también la idea de contar con una nueva unidad de buen gobierno y de innovación pública y ahí al final son, digamos, instrumentos del mismo objeto. Los datos abiertos, como todos sabemos, son también conocidos como Open Data, son aquellos datos que pueden ser vistos, utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. En primer lugar, es fundamental siempre el conocimiento de los datos, que la fuente de los datos tenga la veracidad necesaria y la articulación necesaria para que esos datos sean útiles a la sociedad. Y por tanto, el proyecto de datos abiertos del Cabildo surge como necesidad de fomentar esa apertura de los datos y la reutilización de información del sector público. Son datos que se ponen al servicio de la ciudadanía, pero a su vez de empresas, investigadores y otras instituciones que con esos recursos de información tienen activos para la realización de todas las políticas, básicamente las políticas públicas y también para la ciudadanía en general, por lo que representa como conocimiento de todo aquello que tenga que ver con la isla de Tenerife, de su sistema productivo, de sus ofertas turísticas, del peso de los diferentes sectores de producción en su PIB, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no? Desde la puesta en marcha del portal datos.tenerife.es, en marzo de 2023 se han superado 200 conjuntos de datos difundidos. Esto convierte al Cabildo de Tenerife en la segunda institución que más datos abiertos aporta hoy a la web del Gobierno de Canarias, tan solo por detrás del propio Instituto de Estadística, el Instituto Canario de Estadística, que depende directamente del Gobierno de Canarias. Los datos del Cabildo y sus instituciones pueden ser consultados no solo en nuestro portal, sino también a través del portal de datos abiertos del Gobierno de Canarias. Ese portal es útil dentro de Canarias y a su vez forma parte o se inscribe dentro del portal estatal datos.gov.es y por tanto al final eso se inscribe dentro del acceso que se produce también en el nivel de la Unión Europea. En definitiva, la dimensión insular, la dimensión estatal, la dimensión europea es la que pretende definir cuál es la actividad política, la acción pública y administrativa de esta corporación insular, del Cabildo de Tenerife, y por eso es tan importante que fortalezcamos nuestra política de datos abiertos. En el portal del Cabildo se pueden conocer conjuntos de datos tanto del Cabildo como de todo su sector público. Como dije antes, el sector público e institucional del Cabildo es muy amplio, el segundo dentro de las corporaciones locales españolas,
y por tanto creemos que puede ser muy interesante y necesario además el contar con los datos que se tienen desde todo su sector público. El proyecto va a contribuir de forma fundamental al incremento de la transparencia en la gestión pública. Desde principios, a partir de 2010, prácticamente después de la crisis de la Gran Recesión, el sistema de transparencia se constituye como algo absolutamente demandado por la ciudadanía, algo necesario, imprescindible. De hecho, se ha inscrito dentro del marco institucional en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, en el caso del Estatuto Canario, incluso con la creación del Comisionado de Transparencia dentro del propio Estatuto Canario de 2018, y por tanto la transparencia se convierte en un elemento esencial de acceso de los ciudadanos al conjunto de datos, y a su vez eso nos permite una evaluación exterior por parte, en este caso, del Comisionado de Transparencia, de toda la actividad que el Cabildo y su sector institucional vienen realizando. Por tanto, el proyecto del que estamos hablando es un proyecto en el cual la convocatoria de 2 concursos para nosotros representa un fortalecimiento de la idea de seguir con el portal datostenerife.es, y esos concursos que, como se señalaba anteriormente, ya están publicados en el Boletín Oficial de la provincia y por supuesto en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife, pues nos permite que todas las personas que quieran contribuir a mejorar esa política de datos abiertos del Cabildo puedan hacerlo. En primer lugar, con el concurso de datos abiertos, del primer concurso de datos abiertos Cabildo de Tenerife, ideas de reutilización, y también con el segundo concurso de datos abiertos Cabildo de Tenerife para desarrollo de una app. Ambos dirigidos tanto a particulares como a empresas que deseen presentar ideas y desarrollar una app que creen productos o servicios derivados de los datos abiertos en nuestro portal. El objeto, como digo, del primero de ellos, del primer concurso de datos abiertos, tiene por finalidad reconocer la presentación de ideas y propuestas que reflejen proyectos de estudio, servicios, recursos educativos, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilicen conjuntos de datos del portal de datos abiertos del Cabildo Insular de Tenerife y de otros organismos, y que muestren el beneficio económico y social que representa contar con esos datos abiertos. A este primer concurso de ideas seguirá ese segundo concurso, que está también publicado, como he comentado ya, en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife, con el cual fijamos como objetivo dar continuidad al proceso iniciado con la convocatoria del primer concurso, premiar la creación de una app web o móvil basada en el conjunto de datos incluidos en el portal y en el uso de datos abiertos con la misma finalidad: difundir la cultura del dato en la sociedad, posibilitando la generación de riqueza en un sector que, no olvidemos, está en alza con las tecnologías de la inteligencia artificial, que constituyen para nosotros, para todos, para el mundo entero, todo un reto. Esta propuesta recoge la voluntad, por tanto, en este segundo concurso, de dar continuidad al primer proyecto, mantener su difusión, mantener su interés en el tiempo y la prioridad de generar dinamismo económico y nuevas oportunidades empresariales. Se prevé así identificar nuevas áreas de innovación y emprendimiento en el ámbito de los datos en general y de los datos abiertos del Cabildo de Tenerife en particular. Y en cuanto a las modalidades de los premios, sus importes se otorgarán un total de 3 premios distribuidos con cantidades que podríamos inicialmente considerar pequeñas, cantidades de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, pero que constituyen sin duda un punto de avance a esta política. Creemos que lo importante es que a través de mecanismos como este incentivemos la participación de particulares y empresas a la idea de impulsar el régimen jurídico de los datos abiertos, el acceso de la ciudadanía en general y de las empresas en particular, en fin, de todos aquellos que quieran contar con datos de la isla de Tenerife que se albergan en esa Open Data de nuestra institución. Y por tanto, esta presentación, para lo que quiero utilizarla, es para incentivar a la participación en el concurso y con ello afianzar el aprovechamiento y reutilización de los datos del Cabildo en la sociedad.
Termino como empecé, dando las gracias nuevamente a Altia Comunicación por su contribución, por su apoyo, por esa profesionalidad que tienen en el ejercicio de su actividad, y espero que realmente el concurso haya mucha participación y los objetivos que perseguimos del Cabildo de Tenerife puedan conseguirse. Pues muchas gracias al vicepresidente segundo y consejero insular del área de presidencia, don José Miguel Ruano, por su intervención y también por ese impulso con decisión a la modernización del Cabildo y su apuesta decidida por el gobierno del dato y la incentivación al impulso a los datos abiertos. A continuación vamos a detallar un poco más el primer concurso, que en este caso es para el que se abrirá el plazo a partir de mañana para presentar las ofertas, el primer concurso de datos abiertos, que en este caso premiará las ideas de reutilización. Toma ahora la palabra, interviene el director de la oficina de Altia en Canarias, don Manuel Saz. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradecer la invitación para poder estar presente aquí esta mañana con ustedes. Y, y bueno, pues sin más dilación, pues pasamos a comentar la presentación que teníamos preparada para este evento, ¿no? Vale, el portal de datos abiertos Cabildo de Tenerife surge con la necesidad pues de poder poner a disposición tanto de los ciudadanos como las empresas, investigadores y otro tipo de organismos pues la información y activos que se han estado generando desde el ECID, y con el objetivo que a posteriori pues se genere valor tanto a nivel de la sociedad como de la economía. Y esto al final, traducido en objetivos concretos y en diferentes ámbitos, podríamos hablar del sentido de transparencia, ¿no? La transparencia buscada desde la parte de la gestión pública, de todas las acciones que se hacen desde el sector público. También con la ambición de, partiendo de estos datos que se han generado de este proyecto, generar un valor social y económico. También es un aspecto bastante importante y relevante. También desde el punto de vista de colaboración, ¿no? El impulso a que haya una mayor interacción de los ciudadanos con los organismos públicos. También un aspecto de innovación, ¿no? En el desarrollo de nuevas aplicaciones y soluciones innovadoras pues en diferentes ámbitos, ¿no? Como se ha comentado anteriormente, y que además se utilicen como base pues, lo que se ha generado en este proyecto en concreto, ¿no? De la misma mano que de lo anterior, pues podríamos hablar de nuevos proyectos, el impulso de nuevos proyectos y también en lo que sería la generación de empleo, ¿no? Que es un aspecto también importante. Podríamos hablar de un compromiso, ¿no? Compromiso en cuanto a cuando se lanzó este proyecto a obtener unos resultados, que ahora comentaremos en números, pero yo antes quería hacer hincapié quizás en el compromiso que ha habido por ambas partes, ¿no? Tanto por Altia como por el Cabildo de Tenerife, y me gustaría destacar que se ha trabajado con un único equipo, ¿vale? Con un objetivo bien claro. Y me gustaría destacar pues, la calidad tanto humana como técnica del equipo en concreto del Cabildo, ¿no? Por supuesto también del equipo de Altia, no se me van a enfadar, pero querría destacar sobre todo que la verdad es que el compromiso que ha habido por parte del equipo del Cabildo ha sido de admirar, ¿no? Y en ese sentido estamos encantados. Y de ahí que al final se hayan conseguido los objetivos, ¿no? Objetivos que se ven traducidos en unos números que resalta pues que el objetivo pues se ha conseguido, ¿no? Hablando de más de 200 conjuntos de datos publicados, yo creo que en un principio cuando lanzamos esta iniciativa ni por asomo pensábamos que podíamos llegar a este número, con más de 3.600 distribuciones, con un portal que da más datos a aportar a datoscanarias.es después del ISTAC y un portal federado en diferentes ámbitos, ¿no? Con lo cual la importancia es relevante. Y hablando ya en concreto de lo que es el concurso, ¿no? El primer concurso de datos abiertos, lo que se busca en esta convocatoria o se enmarca en la dinámica de difusión y divulgación del portal y sus beneficios para la sociedad, ¿no? Y con ese objetivo es con lo que se ha convocado este concurso.
Objetivos, o digamos que este concurso, los proyectos a presentar deberían estar relacionados o partiendo siempre de la base del resultado del proyecto de datos abiertos del Cabildo de Tenerife. Y enfocados a diferentes ámbitos que hemos comentado antes, ¿no? Que eran los objetivos. Da igual que sean soluciones innovadoras, que nuevos proyectos, que sean iniciativas que fomenten el empleo, pero que al final tomen como base el resultado del proyecto de Open Data del Cabildo de Tenerife. Y para eso se han propuesto pues, 3 premios con diferentes cantidades: un primer premio de 3.000 euros, un segundo premio de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. Muchas gracias. Vamos a ir ahora ya más en detalle a explicar estas bases del primer concurso de datos abiertos, ideas de reutilización, con el que, como comentaba Manuel Saz, el objetivo también es ampliar esas vías de divulgación de los datos abiertos, también de la apuesta que está realizando en este caso el Cabildo de Tenerife por poner a disposición de la ciudadanía, de las empresas, de las administraciones, todos esos datos tanto del Cabildo como de sus organismos, buscando tanto la transparencia como la colaboración y la modernización. Entrando ya en lo que son las bases del primer concurso de datos abiertos, que volvemos a indicar que se pueden consultar en la sede electrónica del Cabildo, sede.tenerife.es, pero vamos a dar unas pinceladas de cómo son los principales requisitos y dónde se pueden realizar la presentación o las presentaciones de esas propuestas. Por destacar, en primer lugar, el objetivo de este concurso de reutilización de datos. El objetivo es reconocer la presentación de ideas y propuestas que reflejen posibles proyectos de estudio, servicio, recurso educativo, sitio web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilicen conjuntos de datos del portal de datos abiertos del Cabildo y otros organismos y que muestren el beneficio económico y social de los datos abiertos. Como se ha indicado previamente, los premios serán 3: un primer premio de 3.000 euros, un segundo premio de 2.000 y un tercer premio de 1.000. Simplemente apuntar en este aspecto que se podría llegar a una declaración de desierto, de un concurso desierto, en el caso de que no se alcance el número mínimo de candidaturas o de que valore el jurado que no se cumplen los criterios exigidos. También en caso de que las propuestas sean rechazadas debido al incumplimiento de las bases, algo que confiamos en que no se produzca y que se presenten un elevado número de candidaturas y que también se cumplan los criterios exigidos. También destacamos, en todo caso, que este concurso va dirigido tanto a personas físicas como jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio que, sin tener personalidad jurídica propia, pueda llevar a cabo las actuaciones objeto de esta convocatoria. Es importante destacar que una misma persona física o jurídica puede presentar tantas candidaturas como desee, ya sea de forma individual como conjunta. Ahora bien, como suele suceder en todo este tipo de convocatorias y concursos, todos aquellos que se presenten tienen que estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al respecto, se puede consultar más en detalle este aspecto en las bases publicadas en la sede electrónica. En cuanto a las características y requisitos de las propuestas, en primer lugar, deben ser originales y no haber sido premiadas con anterioridad. Tienen que utilizar al menos una fuente de datos del portal de datos.tenerife.es, aunque se valorará que se utilice el mayor número de datos posibles del portal de Open Data del Cabildo. También es importante que será necesario darse de alta como usuario del portal y autorizar al Cabildo a la difusión y divulgación de los proyectos y la cesión de los derechos de propiedad intelectual. Por continuar explicando un poco brevemente estas
características de este concurso, nos centramos ahora en los requisitos de las propuestas. Tienen que ser presentadas con un mínimo de 5.000 caracteres y tipo letra de 11 para garantizar un poco la calidad de las propuestas. Deben utilizar una fuente de datos como mínimo del portal y explicar el problema que resuelve la idea propuesta. En este caso es preciso que describan la solución propuesta, los datos abiertos que serían necesarios para dar esa respuesta y poner como ejemplo un escenario de uso de esa idea. También es necesario que se describa a los usuarios objetivos de esa propuesta. En último lugar, también habrá que describir la plataforma en la que se ejecutaría la propuesta, ya sea web, móvil, app, y las necesidades técnicas para el desarrollo de esa idea. En cuanto a las solicitudes, la documentación, la presentación y plazo, como hemos comentado previamente, ya está toda esta información a disposición de la ciudadanía en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife. Pero por explicar muy brevemente, el modelo de solicitud y las bases que están disponibles se pueden descargar y es importante tener en cuenta que la propuesta será presentada siempre en formato digital. Ahora bien, se puede realizar esa presentación tanto de forma telemática como presencial. En el caso de la presentación de la propuesta de forma presencial, están recogidas las posibles ubicaciones para esa presentación en la sede electrónica. Y en cuanto al plazo de presentación, son 3 meses. Son 3 meses a partir de la publicación mañana, a partir de mañana 23 de julio, que será el día a partir del que comiencen a contar estos 3 meses para presentar las distintas propuestas. Y en cuanto a los criterios de valoración que están especificados en las bases, con una puntuación específica en cada uno de ellos, para que esa decisión del jurado sea lo más transparente y lo más clara posible, pero simplemente comentar que se valorará el grado de utilización de datos del portal de datos.tenerife.es, también la viabilidad de la idea propuesta, la calidad en la presentación y el desarrollo de ideas, su utilidad pública, el valor social, la originalidad, la creatividad y el carácter innovador y, por supuesto, el valor económico, puesto que uno de los objetivos de la puesta a disposición de la ciudadanía, las empresas y las administraciones de los datos abiertos es también la generación de valor económico añadido y de nuevas propuestas innovadoras que generen valor económico, pero también empleo. Y únicamente, ya para finalizar este detalle de las bases, indicar que la resolución del concurso se comunicará a través del portal de datos abiertos y por los cauces oficiales del Cabildo de Tenerife. Por mi parte, únicamente recordar que esas bases pueden ser ya descargadas, consultadas en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife, a la que remitimos a todos los interesados para conocer más sobre este primer concurso de datos abiertos. Y a continuación, nuestro compañero David Lozano Núñez explicará el funcionamiento del portal para acercar su desarrollo, las funcionalidades que se pueden utilizar para este concurso, pero también algunos ejemplos de reutilización de datos abiertos de los datos contenidos en el portal de datos.tenerife.es. Mostraremos también una app demostrativa realizada exclusivamente con los datos que contiene el portal. Así que sin más, damos ya la palabra a David Lozano para explicar en detalle el funcionamiento del portal de datos abiertos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nada, me uno a los agradecimientos de los ponentes anteriores. Gracias por asistir. Y nada, yo también por mi parte animaros a participar en este primer concurso de ideas de reutilización. Que tenemos también unas slides preparadas del funcionamiento del portal. Lo vamos a mostrar directamente en la web para que sea algo más dinámico. La web es datostenerife.es, ¿vale? La que veis aquí arriba. Y este portal dispone de 5 menús que están arriba en la parte superior derecha. Y desde cualquier página se puede acceder directamente clicando en cada uno de ellos para volver a la página deseada. En primer lugar tenemos la página de inicio, que es la que nos encontramos y que veremos a continuación en más detalle. Luego tenemos un menú de actualidad en el que se muestra
tema de agenda, novedades y preguntas frecuentes. Luego el menú de datos, donde se encuentra el grueso del portal, ¿vale? Con el conjunto de datos, un acceso a la API y tablero. Una parte de reutiliza, donde se van poniendo aplicaciones y empresas que reutilizan datos de este portal. Un apartado de formación en el que mostramos también artículos comentando un poco el funcionamiento, posibilidades que tiene el portal. Y el menú de participa, en el que tenemos unos formularios para sugerencias, comunicaciones, para, para contribuir con el portal de datos abiertos. Y luego, por último, tenemos una parte de inicio de sesión para que los usuarios, editores y publicadores puedan crear conjunto de datos, editarlos dentro del portal directamente. Dentro de la página de inicio en la que nos encontramos, en primer lugar nos encontramos un buscador en el que podemos incluir una o varias palabras para buscar un conjunto de datos, y esa búsqueda se hace tanto a nivel de título del conjunto de datos, descripción del conjunto de datos, también busca dentro de los recursos y en los metadatos de estos conjuntos de datos. Luego, a continuación, estos conjuntos de datos están clasificados por temáticas, ¿vale? En total son 22, actualmente tenemos estas que aparecen, y en las que vamos aglutinando los distintos conjuntos de datos según la categoría a la que pertenecen. Comentar que un mismo conjunto de datos puede pertenecer a varias temáticas, y de esta manera os podéis centraros en una categoría en concreto para buscar aquellos conjuntos de datos que recogen cosas relacionadas con el turismo, el transporte, energía, comercio, etc. A continuación se muestra una tabla con los últimos datos que se han ido incorporando al portal, que está en la parte izquierda, y en la parte de la derecha se muestran aquellos conjuntos de datos que han sido más visitados. Si seguimos bajando por la página de inicio, encontramos las últimas noticias que se han ido publicando en el portal. Aparece un total de 2, pero luego se pueden ir viendo el resto de noticias aparte del menú que he comentado anteriormente, donde se puede acceder al resto de la noticia dando al botón de leer más. Luego mostramos unas estadísticas del portal, donde se muestra, como indicamos antes, el número conjunto de datos publicados, el número de distribuciones distintas que aparecen, las organizaciones y cuántas consultas se han ido realizando por día. Luego también podemos acceder al menú de participa, de formación y reutiliza desde la página de inicio, o bien, como he comentado anteriormente, desde el menú superior de derecha. Y luego algunas de las preguntas frecuentes que se han ido realizando, que vemos útiles para resolver dudas frecuentes con respecto al funcionamiento del portal. Y luego tenemos abajo del todo también algo que es común en todas las páginas, la opción de suscribirnos, ¿vale? A cualquiera de las publicaciones de noticias, de novedades, y también podemos acceder a cualquier parte del menú desde esta parte inferior, ¿vale? A la parte de actualidad, agenda, novedades, a la parte de conjunto de datos, igual que se mostraba en la parte superior derecha de las páginas iniciales. Dentro de la de actualidad tenemos la parte de agenda, donde se van mostrando un calendario con aquellos eventos que se van notificando, en el que está, por supuesto, el del día de hoy, el del primer concurso de datos abiertos, y que iremos actualizando a medida que vayamos incluyendo más eventos. Luego, en la parte de novedades tenemos tanto el diario del proyecto, en el que vamos haciendo una hoja de ruta de aquellos conjuntos de datos que se van a abordar, los que están pendientes de análisis y que posterior publicación, que vamos haciendo mensualmente. Y también tenemos las distintas noticias que se mostraban en la página de inicio sobre una webinar que realizamos ya en mayo, así como también noticias que hemos ido poniendo como el carácter relacionado con el portal, como el Día Mundial de Datos Abiertos, que se realizó en marzo. Luego, a continuación, tenemos también las preguntas frecuentes, que veíamos antes destacadas 5 en lo que era la página de inicio, pero aquí podemos ver todas aquellas que se han ido disponiendo en el portal, que podéis consultar. Y luego vamos a lo que es el grueso del portal, que es el conjunto de datos. Este conjunto de datos también dispone del mismo buscador que se veía en la página de inicio, donde podemos poner igualmente una o varias palabras para buscar un conjunto de datos de interés. También podemos hacer un filtro de esos conjuntos de datos, o bien por organismo, por categoría, ¿vale? Que son las temáticas que veíamos en la página de inicio, también por etiqueta,
tipo de licencia, actualización, tipo de formato también para buscar un formato en concreto, y que también podemos ordenar de manera ascendente o descendente por título, publicación o modificación. Una vez que accedemos a un conjunto de datos en concreto, podemos ver los metadatos asociados a ese conjunto de datos, en el que vemos el organismo, las etiquetas, el idioma, cuál es la frecuencia de actualización, cuándo se creó, el grado de apertura que tiene, y luego los recursos de los que consta este conjunto de datos. Igualmente esos recursos tienen un título, una descripción, la fecha de modificación, y se puede ver tanto las distribuciones en distintos formatos. Nosotros intentamos siempre publicar un mismo recurso en distintas distribuciones para que pueda ser utilizado por cualquier tipo de usuario. Y en caso de contar con una distribución tipo CSV o tipo texto tabular, contamos con un diccionario de datos en el que mostramos de forma visual, que es algo que caracteriza a este portal, el detalle de las columnas que tiene ese conjunto de datos, diciendo el nombre, el tipo de datos y un poco la descripción de esos conjuntos, algo que os pueda ayudar de cara a esas ideas de reutilización, ver la información que contiene esos recursos que vais a utilizar. Volviendo al conjunto de datos, al igual que podéis ver la visualización de un JSON, también podemos ver la visualización, por ejemplo, de un formato CSV. En este caso, sin tener que descargarlo, podéis ver la información que contiene, el número de filas que hay en total en ese recurso para ver si es de interés y muestra suficiente información para vosotros, las columnas de las que consta y que ya vimos en el diccionario de datos, qué información tiene cada una de ellas, e incluso permite hacer un análisis descriptivo de esos datos en función de gráfico, ¿vale? Tenéis tanto gráfico de barras, de series, un trimap, un radar chart, ¿vale? Para que podáis un poco ver cómo se distribuyen esos datos inicialmente para ver si son útiles para vuestro caso de uso. También tenéis la opción de descargar ese recurso tanto dentro de lo que es el propio recurso en sí o, como habéis podido observar, dentro del listado de recursos que ofrece el portal también tenéis la opción de descargarlos directamente aquí. Y a mayores también tenéis la opción de poder descargar todos los recursos masivamente sin tener que ir uno a uno y poderlos ir clicando si tenéis interés en todos los CSVs, de los precios diarios, por ejemplo, de Tenerife, de los distintos meses. También algo que caracteriza a este portal es la opción del tablero, ¿vale? En la que podéis unificar varios conjuntos de datos en uno y ver si esos conjuntos de datos responden a vuestras necesidades. Por poner un ejemplo, podríamos buscar los límites municipales, ¿vale? Seleccionar, por ejemplo, el GeoJSON. Esto lo que hace es mostrar un mapa, al igual que si hubiésemos accedido desde la parte de conjunto de datos, en el que se muestran los distintos municipios de la isla de Tenerife. Entonces podríamos estar interesados, por ejemplo, en añadir una nueva capa para ver otro conjunto de datos del que ponemos es las estaciones meteorológicas, saber, por ejemplo, cuántas estaciones meteorológicas hay en cada municipio. Entonces podemos buscar aquí estaciones, ¿vale? Sabemos que es un CSV en este caso, y aquí está estaciones meteorológicas de Tenerife. Podemos seleccionar un CSV también, no hace falta que sea tipo SafeFile o GJSON, sino que también si tenemos un CSV que tiene las columnas latitud y longitud, al seleccionarlas también en esta parte del tablero, se representan en cada uno de los municipios las distintas estaciones que tenemos. Por ejemplo, en el municipio de Arico tendríamos pues, las 5 estaciones que se muestran ahí. Luego tenemos el menú de reutiliza, ¿vale? Donde se están poniendo aquellas aplicaciones y empresas que están reutilizando conjuntos de datos del portal y que luego en los ejemplos que voy a poner a continuación entraremos en más detalle de estas ideas de reutilización que se han hecho con distintos conjuntos de datos. Pero bueno, que ya podéis incluso ver en este apartado pues qué conjuntos de datos se han utilizado,
y que se ha elaborado en este caso para su reutilización, que ha sido 2 cuadros de mandos realizados, como por ejemplo en Power BI. Y luego también empresas que reutilizan conjuntos de datos, pues también empresas que vayan reutilizando conjuntos de datos nos notificarían mediante el formulario que vamos a ver a continuación qué aplicación han desarrollado en formato web o una app y qué conjuntos de datos han utilizado para ese fin. Por último, en el menú de Participa, como os comentaba anteriormente, se puede preguntar y contactar con el portal acerca de pues, unos conjuntos de datos, acerca de dudas que tengáis, incluso incidencias que podéis encontrar, se notifican a través de este formulario. También en la parte de Sugiere, en el formulario, nos podéis contar qué datos y recursos os gustaría con el que contase el portal para su reutilización o para vuestra utilización. Y en la parte de comunica es el formulario que se debe rellenar para indicar qué aplicaciones se han desarrollado, eh, qué empresa está utilizando conjunto de datos del portal donde se podrían añadir las URLs distintas que se han contemplado para su reutilización. Comentado un poco las funcionalidades del portal, un poco de manera rápida, vamos a pasar a los casos de reutilización, las ideas de reutilización, para daros unas ideas de ejemplos prácticos que se han realizado eh, con datos del portal. ¿Quién puede reutilizar los datos? Aunque ya se ha dicho en slides anteriores, en principio está destinado tanto a estudiantes, empresas, en definitiva a cualquier tipo de usuario, ¿vale? Porque, como os he comentado anteriormente, se disponen de recursos en distintas distribuciones para que pueda utilizarlo cualquier usuario, dependiendo del conocimiento que tenga, pues podrá utilizar recursos de tipo CSV, XLS, JSON, TXT, ¿vale? Hay multitud de recursos para que se puedan utilizar unos u otros. Y a continuación os mostramos algunas aplicaciones reales que se han ido realizando con estos conjuntos de datos que ofrece el portal. En primer lugar, hay un grupo de estudiantes de la Universidad de La Laguna utilizó la API de datos meteorológicos, ¿vale? Que se puede acceder también desde el portal, y en concreto utilizó esos endpoints que se muestran ahí. No voy a entrar en más detalles de qué es lo que hicieron, porque también un estudiante hizo un TFG también relacionado con los datos meteorológicos. En este caso no utilizó los endpoints, utilizó los recursos que estaban ya incluidos en el portal, los distintos CSVs de las 62 estaciones meteorológicas con las que consta Tenerife, y lo que hizo fue intentar predecir tanto la temperatura como las precipitaciones de esas estaciones. Para no tener que hacerlo con las 62 estaciones, lo que hizo fue un estudio previo, que es el gráfico que se muestra aquí a continuación, de ver cómo era la correlación entre las distintas mediciones de las distintas estaciones que hay en Tenerife, y lo que hizo fue hacer una única serie. Entonces, utilizó distintos modelos, tanto el ARIMA, el Prophet y como el de redes neurales, para ver cuál era el mejor modelo para ajustar esas series, y vio que la red neuronal era el que mejor funcionamiento daba. Entonces, lo que hizo fue utilizar desde 2015 hasta 2023 esos datos como testeo para intentar predecir a futuro tanto la temperatura como las precipitaciones. Luego, a continuación, con esos datos, lo que hizo fue un datos de entrenamiento, como mostraba antes, del 15 al 22, para ver cómo se entrenaba en este caso, la temperatura. Y lo hizo tanto como una aproximación sin pesos como con pesos. Haciéndolo la aproximación sin pesos, por ejemplo, lo que es la precisión daba muy alta, pero claro, predecir que no llueve en Tenerife, pues bueno, es algo que puedes decirlo sin ningún problema porque sabes que la mayoría de los días no llueve. Entonces daba una precisión muy, muy, muy alta. Lo que pasa que sí que se vio que, por ejemplo, en 2023 el histograma era distinto, cambió un poco lo que era la frecuencia. Entonces vio con pesos que, aunque la precisión disminuía con respecto al caso anterior, las demás métricas eran muchísimo mejores, tanto la accuracy, la recall como la FNO score, y por tanto en su estudio lo que hizo fue utilizar también una aproximación con pesos. ¿Vale? Em,
trabajo lo tenéis disponible en internet, lo podéis encontrar si lo queréis consultar, no entro más en detalle. Luego, con el tema de la temperatura, para predecirlo, por ejemplo, se puede seleccionar, también se hizo con Power BI, un municipio en concreto, en el de Arico que os mostraba anteriormente, en el que se ven las 5 estaciones que pertenecen al municipio. Aquí se ve la matriz de correlaciones entre las distintas estaciones, ¿vale? Aquí se ve también el gráfico de esas precipitaciones, de esas temperaturas, perdón, y esa sería la estimación en los próximos 7 días. Luego, otro caso de uso fue el de un estudio de arquitectura y urbanismo de Barcelona, ¿vale? En el que estaba intentando realizar un estudio urbano de la zona del Barranco del Hermes y alrededores, en Santiago del Teide, y nos dijo que le había sido de utilidad los conjuntos de datos que había utilizado en el portal, que en este caso eran las vías de competencia del Cabildo Insular del Tenerife, ya que en este conjunto de datos se reflejaba la conexión de la autopista del norte con el núcleo urbano de Santiago del Teide y le contribuyó a entender un poco el contexto, las estrategias a incluir en sus estudios previos. Entonces, sin necesidad de tener que trasladarse a Tenerife, un estudio de Barcelona puede ver cómo eh, las conexiones que están planificadas y hacer un estudio sin tener que trasladarse. En este caso en concreto, si vemos este recurso en el portal, veríamos que podemos disponer tanto del nombre de la vía como el tipo de la vía, el sentido y el tramo de inicio-final, que fue lo que consultó y donde vio que esa conexión estaba ya planificada. E incluso, como tenemos esta misma información en otra distribución, como es el GJSON, se puede visualizar directamente en el mapa y ahí ya vería las distintas conexiones de las que consta Tenerife. Luego también nos hizo una pregunta a través del portal en el que quería conocer los diferentes datos relacionados con el turismo. Entonces, aquí, como ya os comentaba anteriormente, en el portal están categorizados por temática, por categorías, y turismo es una de ellas. Entonces, por dar algunos ejemplos de lo que se puede consultar acerca del turismo en el portal, es el número de turistas por municipios, por ejemplo, en Adeje, Arona, Puerto La Cruz y Santa Cruz de Tenerife. También se pueden visualizar las estancias medias de los turistas en Tenerife, y además todo esto se puede cruzar con la matriz de origen-destino de transportes públicos de la isla de Tenerife, que se va actualizando con lo que son conjuntos de datos que se van publicando mensualmente. Se hizo un cuadro de mandos en Power BI, que es el que mostraba antes en aplicaciones de reutilización de conjuntos de datos, con 2 conjuntos de datos, con el de alojamientos turísticos y con el número de turistas. Entonces lo podemos consultar el informe, ¿vale? Que está público y como mostraba aquí en el portal, en la parte de reutiliza, en aplicaciones y empresas, lo podéis ver desde aquí también, está aquí el enlace directo. Y en él se pueden ir viendo las plazas alojativas por municipio, ¿vale? Como es su distribución, donde se ve que en Adeje hay mayor, y también por tipo de modalidad, ¿vale? Entonces, tanto si es hotelera o extrahotelera, también cómo se distribuyen en los distintos municipios. Y luego el otro conjunto de datos que se ha mostrado en este cuadro de mandos es el índice de ocupación para los distintos años y categorizado por estrellas, ¿vale? Donde se ve que la parte de hoteleros es la distribución mayor que tiene en este gráfico. Se puede seleccionar de manera dinámica cualquier tipo de año para ir viendo cómo varía la distribución. Em, Otra idea de reutilización es la creación de una memoria de tráfico, ¿vale? Esto es útil también para distintas comunidades o islas para ver cómo es la afluencia de tráfico, em, en este caso en la isla. Entonces, para ello también se han reutilizado 2 conjuntos de datos del portal, en el que por un lado están las estaciones de aforo por tramos de red de carreteras, ¿vale? Donde se ve aquí la URL de ese conjunto de datos, y también la intensidad media diaria de tráfico de Tenerife. Entonces, por ver, por ejemplo, este recurso en concreto, no sé si
Vamos a dejar a cerrar aquí. Vale. Vemos que se compone de distintos años, ¿vale? Entonces lo que se ha hecho en este cuadro de mandos, el que también tenéis acceso desde el conjunto de datos, eh, es visualizar en este caso 3 años, ¿vale? En los últimos 3 de los que dispone el portal de datos abiertos para dar un ejemplo de idea de reutilización de cuántas estaciones había cada uno de los años, que se ve aquí, a medida que cuando cambiamos de año esto se actualiza. En 2022 también había el mismo número de estaciones y en 2021 326 estaciones. ¿Vale? Nos podemos posicionar encima de cualquiera de uno de los puntos donde se refleja la intensidad media diaria total y también de los vehículos pesados, cuál es el punto kilométrico, la carretera a la que pertenece y el identificador de la estación. ¿Vale? Podríamos hacer filtros interactivos para solo quedarnos con las estaciones que son permanentes, las primarias, etc, etc, y automáticamente se van actualizando los distintos datos que aparece en este, en este cuadro de mandos. ¿Vale? Entonces, estos son 2 ejemplos de reutilización, como con un cuadro de mandos puedes ofrecer en este caso, una memoria de tráfico. Y por último, nos gustaría también daros una idea final de una aplicación que se hizo con iOS, en la que también se utilizan distintos conjuntos del portal para hacer una aplicación, en este caso, de áreas recreativas y actividades que ofrece el portal de datos abiertos y se pueden hacer en Tenerife. Entonces, una vez que iniciamos la aplicación, tenemos un menú superior en el que vemos, sí que debemos seleccionar por un lado las áreas recreativas o las actividades en la naturaleza, e incluso podemos ver las paradas de guaguas cercanas. Entonces, una vez que seleccionamos las áreas recreativas, las tenemos ordenadas por distancia, ¿vale? Las distancias estas son reales, lo que pasa es que se hizo la aplicación, la demo desde Coruña, entonces estas son las distancias que habría a cada una de las actividades que se ofrecen en Tenerife. Se puede ir viendo y avanzando por cada una de ellas. Ofrece una parte de filtrado en la que se puede filtrar por nombre, por más próximos, perdón, por ordenar por más próximos o por mayor número de actividades. En este caso lo ordenamos por nombre, ¿vale? Para que sea más fácil su búsqueda. Y también tiene una parte de buscador aquí en la parte superior en la que dinámicamente a medida que vamos seleccionando, incluyendo palabras, se van filtrando aquellas actividades que contienen esa palabra descrita. Dentro de una de esas actividades podemos clicar sobre ella para ver un poco la información en detalle de esa actividad. Vemos los tipos de actividades que se ofrecen, tanto de áreas recreativas o zonas de acampadas. E incluso en la parte inferior podemos ver la afluencia, tanto en 2024, ¿vale? Porque estos son datos reales que se van actualizando en el portal y que dinámicamente, a medida que se van incluyendo en el portal, van apareciendo aquí las distintas afluencias para saber cuánto hay más gente y cuándo no, tanto del 2024 como, por ejemplo, de otros años. ¿Vale? En este caso, pues 2023, y se ve aquí la distribución de esa afluencia en los distintos meses. Y si seguimos bajando en ese detalle, podemos ver cuáles son las paradas más cercanas a esa actividad para podernos desplazar. En cuanto a las actividades en la naturaleza, lo mismo. En este caso se recoge el nombre de la actividad y qué tipo de actividad es. ¿Vale? Igualmente nos podríamos desplazar por cada una de ellas. Tiene ver también el detalle de las reservas que se realizan. Y en este caso podemos filtrar por el tipo de actividad que queremos realizar, ¿vale? Sea senderismo, acampada, etc. En este caso, pues se selecciona senderismo y se reflejan aquellas actividades en las que se puede realizar senderismo. Por último, tenemos otro conjunto de datos del portal que son las paradas de guaguas y se puede ver la distancia a la que queda cada una de ellas. Que luego con nuestro móvil pues podemos hacer lo típico de ver cuánto tiempo necesitamos para llegar a esa parada. Aparte del listado, se ofrece la geolocalización de las distintas actividades y áreas recreativas en formato de mapa, ¿vale? Se puede seleccionar tanto el recurso de áreas recreativas como el de actividades de naturaleza, se ven
con distintos iconos cuáles son unas y cuáles son las otras. Podemos hacer zoom sobre el mapa, acceder a una de ellas e igualmente acceder al detalle que habíamos visto con anterioridad, ¿vale? Tanto la afluencia como las paradas cercanas a esa recreativa. Y por último mostramos cuáles son las fuentes de datos que se han utilizado para realizar esta app, que todas ellas son de conjuntos de datos del portal y que se pueden acceder directamente desde cada uno de los links que aparecen aquí. Y por mi parte, esto es todo. Espero que os sirvan de ejemplos para esas ideas de reutilización que nos vayáis a proponer de cara a este primer concurso. Gracias por la atención. Muchas gracias, David. Vamos ya a dar por finalizada casi esta presentación, simplemente agradeciendo finalmente una vez más al Cabildo de Tenerife por esta apuesta por la innovación, la transparencia y la difusión de datos abiertos, con la intervención que ya habéis visto al inicio de la presentación de don José Miguel Ruano, el vicepresidente segundo y consejero insular del área de presidencia. También agradecer a Altia, en este caso a don Manuel Sanz, director de la oficina de Altia, y a David Lozano por exponer esos posibles casos de reutilización y explicar el funcionamiento del portal y cómo se pueden utilizar los datos abiertos de datos.tenerife.es no solo para este concurso, para estas ideas de reutilización, sino también para el siguiente concurso que será convocado y al que hacía referencia el representante del Cabildo, con el desarrollo de una app, pero que en ese caso será a continuación de este primer concurso. Por nuestra parte, nada más, simplemente agradecer la atención y animar a que se consulten esas bases y, por supuesto, a que se presenten esas propuestas de reutilización de datos abiertos. También animar a que se consulte el portal y se conozcan esos posibles casos de reutilización que ha explicado David Lozano, que se pueden visualizar en el portal y se revisen también todos aquellos vídeos formativos que están en este momento colgados en el portal, en la web de YouTube del Cabildo de Tenerife, vinculada a datos abiertos. Nada más, muchas gracias y animamos una vez más a participar en este primer concurso de datos abiertos.